Como cualquier futbolero recuerda, Newell's y Central tenían que jugar en el Monumental la semifinal del Campeonato Nacional de 1971, porque obviamente y como lógicamente debe ser, los clubes no se habían puesto de acuerdo en qué cancha de Rosario jugar. Una semifinal que sabíamos significaba el campeonato, porque a nadie se le hubiese ocurrido que quien ganase ese partido podría perder la final que luego se jugaría en Rosario. Por otro lado, en esos días iba a ocurrir un hecho muy importante para mí y especialmente para toda mi familia. Te cuento que provengo de una típica familia laburante, clase obrera, mi viejo, mis tíos y abuelos, todos ferroviarios, de los talleres de Pérez. En esa época no era común que los pibes luego del secundario siguiesen estudios universitarios, por varios motivos, pero principalmente porque no había guita para hacerlos estudiar, y aparte porque había que empezar a laburar para tener un mango. Así era que en mi familia, como en la mayoría de las familias del pueblo, no era común encontrar médicos, abogados o ingenieros. En este caso, incluyendo todos mis primos, tanto de parte del viejo como de la vieja, nadie había pasado ni iba a la universidad. A lo sumo terminaban como bachilleres o peritos mercantiles. Yo había sido el afortunado de poder seguir. El Chicho, como le decían a mi viejo, laburaba en el ferro y mi vieja, con la ayuda de él cuando salía del taller, hacía unas tortas para casamiento y cumpleaños espectaculares para la Confitería Sur, de la calle Necochea de Rosario, lo que generaba un ingreso de guita extra que desahogaba un poco la cosa. Eso, más mi rebusque como mozo los sábados a la noche, también en casamientos o cumpleaños, que servía la Confitería Sur, más una beca que me dio la Universidad de Rosario para largarme a estudiar. La Facultad de Ciencias Agrarias se había abierto en 1967 y nosotros éramos la primera promoción. Yo era bastante traga. Repartía mi tiempo entre el estudio y Newell's. Y más de una vez me tuve que perder algún baile con la barra del Gato Negro, el boliche de Pérez donde nos juntábamos, en Zavalla, Casilda, Pujato, Álvarez o Acebal. Esos eran los lugares que frecuentábamos porque realmente en el Levante, como cara nueva, nos iba mejor en los pueblos que en los boliches de Rosario. Sigo con la facultad. Realmente me fue muy bien y de todos los que habíamos ingresado en el 67, solo 12 éramos los que estábamos para terminar ese año y justo yo tendría la suerte de ser el primero en rendir la última materia, en mi caso terapéutica vegetal, que dictaba el ingeniero Peralta. Lo que realmente ocurrió es que nos chamullamos a la secretaria para darle bronca al Olfa de Artundo, que era el que venía hinchando las bolas con que quería ser el primer egresado de la historia de la facultad. La negra, así le decíamos a la secre, me anotó el día antes a que se abriera la inscripción para los exámenes, lo que puso verde a Artundo cuando llegó a las 7 de la mañana del día de la inscripción y se encontró con que era segundo. Así fue que para el 23 de diciembre se estimaba que la Facultad de Ciencias Agrarias daría su primer ingeniero agrónomo y yo era el candidato. Como te imaginarás, eran días de vértigo y ansiedad extrema. Estudiar para el último examen, pensar en cómo íbamos a dar la vuelta olímpica en el parque si ganábamos y principalmente cómo organizábamos la caravana ida al Monumental. Esto último incluía la entrada al propio campo de juego, porque ese partido histórico debía ser inmortalizado. Y de qué mejor manera que trayendo un pedazo de pasto del verde césped del Monumental, incluso con la intención, si tenía algo de raíces o rizomas, de que agarre en el jardín de casa. Luego le haríamos un cerquito, una plaqueta, rosas, qué sé yo, pero había que entrar a la cancha y ese era el gran escollo. Estando en la popular de la segunda bandeja del Monumental, era imposible saltar, lo que pasó a constituir precisamente un problema que no tenía resolución. Bueno, no voy a dar detalles de lo que era la ciudad la semana del partido y menos de lo que fue la Ruta 9 ese 19 de diciembre,
cuando decenas de miles de rosarinos coparon la capital. Sí, porque hubo y habrá muchos clásicos de River Boca con varios miles más de hinchas en sus tribunas, pero difícilmente haya alguno con mayor significancia que la que tenía aquel Newell's Central. Como referencia de ese día, lean lo que cuenta el negro Fontana Rosa en su cuento 19 de diciembre. Así fue que partimos con Arturo y Tonito, en el fitito de este último, por la ruta 9 destino a la gloria. Las cábalas eran pocas pero claves. La búsqueda de hechos, mitos o sucesos que nos adelanten parapsicológicamente el resultado no aparecían. Llegamos a Buenos Aires y nos fuimos a comer a lo de Elsa, una prima de mi mujer que vive en Floresta, madre del Marianito. En aquel año Marianito era un pibito insoportable que saltaba arriba de la mesa y te pateaba el plato cuando comías, y que hoy es quizás uno de los hinchas leprosos más genuinos de la capital, aunque comparte sus amores con All Boys, capitaneando su hinchada o presidiendo el club Iguazú de la calle San Blas, lugar donde se reúnen los hinchas del equipo Albo. Haber logrado de Mariano un leal leproso capitalino fue muy importante, aunque reconozco que en su momento generó alguna bronca con su familia, teniendo en cuenta la fiebre bostera del César, su viejo. La hora se acercaba y la ansiedad iba en aumento. Llegamos al estadio bastante temprano y confieso que todavía no teníamos ninguna evidencia del resultado. Como casi siempre ocurre, cuando a fuerza de concentración y búsqueda uno logra algunos indicios metafísicos de lo que ocurriría. Dábamos vuelta por el estadio siempre del lado del sector asignado a Newell's, para no correr riesgos físicos que nos dejen sin ver el partido, y justo cuando nos acercamos al portón de la Figueroa Alcorta, por el que entran los socios de River, ocurre el hecho. El indicio que estábamos esperando. Allí nomás lo encontramos a Carlitos Fogel, cuñado de Tonito, también de Pérez, obviamente canalla de sangre. Su tío Alfredo Fogel, según me contaba mi viejo, fue uno de los emblemas de Central en los 40. Carlitos estaba con el plantel de Central, ya que jugaba en ese momento en la tercera y alternaba a veces con la primera. Este pibe del que yo era medianamente amigo, ya que lamentablemente, pero como lógicamente debe ser, la amistad total no se podía dar dada su estirpe canalla. Carlitos jugó en Central, pero descolló como futbolista en México, primero en el Puebla y luego en el Cruz Azul. Culminada su carrera como futbolista, se radicó definitivamente en ese país. Sigo con la historia. Lo encontramos a Carlitos y este nos dice: che, ¿no quieren venir a la platea? Justo me dieron 3 que están en la primera fila cerca del campo de juego. Uy, mami. Justo lo que estábamos esperando. El indicio. La platea cerca de la cancha, la posibilidad de entrar a sacar el pasto cuando haya terminado el partido. ¿Te das cuenta? El partido ya estaba ganado. Si no fuese así, o si existiese alguna duda, ¿para qué cuernos el destino me mandaba a la platea en primera fila si no era para entrar a la cancha? Creo que casi festejo el ofrecimiento como si fuese el gol del Mono Oberti que estábamos esperando y que con esto casi seguro luego se daría. No hace falta aclarar que generalmente la platea no es el lugar al que suelo concurrir, y no porque sea un resentido social que vea a dicho sector como medio oligarca, no. El motivo es porque no solo no se vive el partido como en la Popu, sino porque además no hay forma de gritar bien los goles cuando estás sentado, y eso vale para todo el ejercicio bucal. Fíjate que todos los grandes cantantes lo hacen generalmente parados, estirando el cuello, en armonía con todo el cuerpo. ¿O te imaginas a Pavarotti cantando "Oh Sole Mío" sentado en un sofá? No sale, bueno. Lo mismo pasa en la platea. Únicamente si estás parado el gol sale como tiene que salir. Si estás sentado el grito se corta, qué sé yo, se ahoga en la cintura, donde estás doblado. Y si sale, sale, cortado o sin fuerza. ¿Entendés?
A veces cuando veo alguna foto de Víctor Hugo relatando sentado no me explico cómo puede sacar tanta fuerza en el gol, o viéndolo desde otro ángulo, me imagino la fuerza que tendría si lo relatase parado. Ese es el motivo por el que no me gusta ese sector. En la platea tenés que estar sentado, porque si te parás, los de atrás te gritan. Y si bien son muchos los que se paran, con que haya un par de fiacas que se queden sentados, es suficiente para que te tengas que sentar. Pero esta vez la platea era distinta, era por otro motivo, era la señal de que el veredicto ya estaba dado. Y a mí me habían mandado allí para entrar a la cancha, cortar el pasto, sembrarlo, regarlo. Sigo con el partido. Te imaginarás que a pesar de la efervescencia que se vivía en el estadio, de los gritos y de las pasiones, yo vivía una felicidad plena. Sentía que el partido era para el festejo y el disfrute, porque el resultado yo interiormente ya lo sabía. Qué lindo fue disfrutarlo al mono en su pique cortito pero imparable que parecía en puntitas de pie, las corridas de Heraldo Becerra con su melena al viento, mientras el uruguayo González no lo agarraba ni con una soga, los toques entre Montes y el Manolo Silva que parecía que se la llevaban a la casa, el Pepe Solórzano en el fondo sobraba para cualquier intento canalla, él barría todo lo que llegaba, realmente el loco Fenoy estaba de gusto. El único que descollaba en Central era el flaco Minuti, un arquero del montón que creo que había llegado a Central desde los Andes y que estoy seguro, segurísimo, que en su puta vida atajó lo que atajó esa tarde. Llegó el gol de Poi, por supuesto en un contragolpe, porque de fútbol Central no mostró nada. Y si bien el gol fue un mal trago, para mí no tenía mayor importancia porque sabía que el empate llegaría y por supuesto también el triunfo. El reloj avanzaba rápido y aquello no ocurría, entonces aparecía otra vez la angustia, pero que se disipaba y se transformaba en un regocijo mayor al avivarme de que el triunfo sería sobre la hora o en tiempo de descuento, lo que haría el dolor canalla indescriptible y para muchos imposible de soportar. Bueno, aún ahora, después de decenas de años, no sé lo que pasó. ¿Qué falló? Ni quién se metió no sé dónde para cambiar lo que ya había sido decidido. Lo real es que terminó el partido y todos decían que habíamos perdido. E incluso en la tribuna de enfrente la hinchada canalla festejaba como si hubiesen ganado. Y al final habían ganado nomás. Nosotros no lo podíamos creer. Te confieso que fue una sensación distinta a la que había sentido tantas veces, incluso con derrotas en los clásicos, pero esa vez fue distinta. Salimos del estadio y no hablábamos, todo había terminado, todo. No solo el partido, subimos al auto y empezamos a dar vueltas por Buenos Aires, solo nos decíamos, se va todo al carajo, pero volver a Rosario ni se nos cruzaba por la cabeza, ¿volver? ¿Para qué? Y ojo que no era solo por miedo a la gastada, que sabíamos que iba a ser grosa, no queríamos volver porque no teníamos interés en nada, ¿entendés? En nada. Así fue que de pronto nos encontramos los tres en Palermo, nos sentamos en el pasto, por ahí llovió un poco y no nos calentó un carajo mojarnos, y así nos quedamos dormidos, apoyados en los árboles. Creo que serían como las 7 cuando nos despertamos y fuimos a comer algo. Allí, más conscientes de la vida terrenal en la que estábamos, dijimos, loco, tenemos que volver. Está la familia. Tonito me dice, boludo, acordate que en un par de días tenés que rendir el último examen, que tus viejos deben estar preocupados. Indudablemente no había salida y al rato estábamos en la ruta 9, destino a Rosario, en un camino que no tenía absolutamente nada que ver con el que habíamos recorrido 24 horas antes. Parecía que había transcurrido un siglo. Llegué a mi casa pasado el mediodía y obviamente nadie dijo una palabra, solo hola.
Como a la hora, mi vieja entró a la pieza para preguntarme si quería comer algo. Hambre no tenía, así que me quedé en la cama tirado, mirando el techo que tantas veces había mirado, imaginando las figuras que alguna mancha de humedad formaba. Figuras que, si bien eran conocidas, estaban en un mundo distinto, un mundo que había cambiado para siempre. Desde la cama escuchaba que había entrado Bartolo preguntando si yo había llegado. Bartolo es un hermano de mi vieja, canallón hasta los huesos, pero al que quiero mucho y que parecía compartir mi angustia, o al menos, si no era así, lo disimulaba muy bien. También vino mi abuelo, del que toda la familia sabía y había asumido que yo era el nieto predilecto, que yo sabía que era también canalla, pero para no herirme nunca lo aceptaba y desde chiquito me decía que era de Chacarita. Preguntaban y se iban. Vos pensarás que es un relato exageradamente dramático, pero te juro que así estaba la cosa. Pasó ese día y también el siguiente, tranquilo, sin cuestionamientos ni preguntas por parte de los viejos, principalmente sobre el examen final de terapéutica que en 2 días tendría, examen que ni remotamente pensaba dar y que además nadie estaría sorprendido por ello. Último examen, ingeniero agrónomo, primer egresado. ¿Qué carajo me importaba todo eso? Si hasta de pensarlo me sentía un ñubelista indigno y hasta traidor, te diría. No, viejo, lo que había ocurrido era grave, muy grave. Pensar en otra cosa o no sufrir era no ser leproso. Era como ir de joda cuando se muere un amigo. No, mi lugar estaba allí, asumiendo la derrota como un guerrero de pie, hecho harapos, pero de pie, flaco y hambriento, pero interiormente fuerte. Teníamos que aguantar. Éramos el sustento de esa escuadra gloriosa que había caído, pero a la que había que levantar, hacerla emerger de las cenizas. Y eso se hace con sacrificio, con angustia, no buscando el escapismo de una alegría superflua como podía ser un título de ingeniero o esas cosas mundanas que se podían conseguir en cualquier otro momento. Obviamente eso lo pensaba yo, pero no el resto de la familia. Al día siguiente, el anterior al del examen, llegó Tunín y me preguntó si podíamos charlar un rato. Tunín era otro tío, el más joven, solo algunos años mayor que yo, casado con Martita, la hermana menor de mi vieja, y también canalla, fana pero bastante tolerante. No me pidió directamente nada, pero me comentó lo que estaba pasando con el resto de la familia, especialmente con mis viejos, al ver frustrada la posibilidad de que el Daniel, el hijo del Chicho y de la Kika, el sobrino de Bartolo, el nieto de José, finalmente no se recibiría de ingeniero. Me habló del sacrificio de mis viejos, de que el título no era solo para mí, sino más bien para ellos. Yo no hablaba porque estaba tranquilo con lo mío, pero al mismo tiempo mis viejos lo eran todo, porque se habían roto el lomo toda la vida laburando, porque había sido precisamente él, el Chicho, el que me había metido la lepra en la sangre, el que todos los años, cuando por ser ferroviario le daban 4 pases gratis en tren, dejaba uno para visitar a su hermano, el tío Alejandro que vivía en la banda, y otros 3 los repartíamos para los partidos que iríamos a ver a Buenos Aires. Solo 3 partidos al año, porque no había guita para sacar otros pasajes. El que desde chico me hacía conocer y memorizar los barrios de Buenos Aires según la cancha que tuviesen. Así fue que sin conocer la capital yo sabía que Caballito significaba Ferro, Núñez River y Platense, Boedo San Lorenzo, Parque Patricios Huracán, Villa Crespo Atlanta, La Paternal Argentinos Junior y así con todos. El que antes de llevarme a la cancha me hacía estudiar durante la semana la formación del equipo que Newell tendría el domingo, como la del primer partido en el parque que me llevó y me compró el banderín, una foto del equipo y una visera de cartón con el escudo. Me acuerdo que fue en el 56 contra Chacarita. Newell's ganó 2-0 y formó con Nasser, Semprini y Fontana, Mastro Giuseppe, Sanguinetti y Miralles, Nardielo, Pupo, García, Urquiza y Judica. El arquero suplente era Masueli.
el que a los 7 años me llevó a ver al rojinegro por primera vez a Buenos Aires contra River, obviamente porque era el primer estadio a conocer, y donde la Lepra perdió gallardamente 1-0 en los últimos minutos, allí en el mismo Monumental. ¡Qué partido! River formó con Carrizo, Pérez y Bairo, Mantegari, Rossi y Urriolabeitia, de Borgou, Prado, Menéndez, Labruna y Zárate. El gol lo hizo, cuando no, Labruna. Y el arquero suplente era Ovejero, que creo había llegado de Argentinos Juniors. Ese, mi viejo, el que aún hoy, que ya se rajó, sigue siendo mi guía y hasta mi ídolo. Él seguro estaría hecho pomada por el partido también, pero más, mucho más, porque veía postergada su ilusión de ver a su hijo ingeniero. Él, el ferroviario, el que fue cambista, foguista y luego guinchero, hasta que un accidente fulero lo mandó a ayudar en las oficinas, siempre de mameluco, engrasando, haciendo cuenta todos los días 8, que era cuando pagaban en el ferro, para ver cómo se llegaba a fin de mes. Veía que se escapaba, aunque sea por un tiempo, la posibilidad de tener lo que nadie del barrio o del club o del mismo taller tenía: un hijo ingeniero. ¿Dónde estaba mi reconocimiento? ¿Podía ser yo tan jodido de pagarle así al tipo que me había dado tanto? Fueron solo unos instantes de reflexión los que me hicieron ver que la estaba pifiando. Ahí descubrí que el título no era para mí, que yo no lo necesitaba, ni en ese momento me interesaba, sino que era para él, para ellos, que lo estaban esperando y que, analizándolo bien, eran los que realmente se recibían de ingenieros. El 27 me levanté temprano y fui a dar el examen. Éramos unos 7 los que rendíamos, pero como ya dije, solo para mí era el último examen, ya que el resto tenía otras materias pendientes. Y Artundo, no sé por qué, al final no se presentó. Por lo que comenté al principio, era un acontecimiento para la facultad y debemos acordar que había pocas posibilidades de que me sonasen, ya que independientemente que sabía la materia, todo estaba condicionado a que me graduase. En el pasillo estaban todos mis compañeros: el nene Marquicio, el chino Metifogo, el negro Morozano, sobrino del famoso Morozano del Newell de los 40, un fotógrafo de la capital, los ordenanzas e incluso el Chiche, uno que me volvía loco con Central, pero que ese día tuvo la deferencia y grandeza de no gastarme. En la mesa estaba el ingeniero Peralta, un jefe de trabajos prácticos que no me acuerdo el nombre, y por supuesto el decano de la facultad, el ingeniero Girardi. Saqué bolilla y me tocaron 2 temas que ahora no me acuerdo. Me fui a sentar al fondo a prepararlos. Te daban un tiempo para que lo pienses y lo prepares antes de pasar a responder sobre el tema. Saqué una hoja que aún hoy debe andar por ahí. Allí pude volcar no lo que sabía del tema que me había tocado, no, sino todo lo que sentía y llevaba adentro. ¡Qué desahogo, viejo! A medida que describía lo que para mí era el momento más duro que había tenido en mi vida, parecía como que me iba aliviando. Creo que fue la mejor descripción del sufrimiento que pude haber realizado, pero no era un sufrimiento derrotista, por el contrario, era un sufrimiento sacando pecho, diciendo: aquí estoy yo para escribir esto, que alguna vez se lo mostraré a mis hijos cuando los tenga. Aquí estoy porque soy leproso de alma y las tengo bien puestas como para jugarme por mis viejos aunque me estén matando. Así estaba cuando me llamaron a dar el examen. Este fue normal. Realmente, a pesar de no haber agarrado un libro en los últimos días, había estudiado mucho y tenía bastante resto. Habrán sido 30-35 minutos de preguntas, principalmente por parte del titular de la cátedra, el ingeniero Peralta, quien antes de terminar consultó al resto de la mesa si tenían alguna pregunta para el posiblemente nuevo ingeniero. Ahí fue cuando el ingeniero Girardi, el decano, dice que sí,
que él tiene una y me dice algo más o menos así. Mire, Rearte, yo tengo una pregunta no necesariamente de terapéutica, sino más bien conceptual y de criterio sobre lo que es ser profesional. No tiene necesidad de respondérmela, solo tiene que leerla y decirme si la entendió. Solamente eso. Realmente yo no entendía muy bien cómo venía la mano, pero le dije que sí, que me la diese. Él toma una tarjeta, escribe la pregunta y me la entrega boca abajo sobre la mesa. El silencio era tenso. Yo estaba sentado enfrente de la mesa y era el único que podía leerla. Doy vuelta a la tarjeta y leo que decía: Daniel, no te angusties, yo estoy tan destrozado como vos. La próxima se nos da, te lo juro. La vida siempre da revancha. Sorprendido lo miro y me dice: Rearte, ¿entendió lo que quiero significar? Con una fuerza enorme que me salió de lo más hondo le contesté: sí, ingeniero, perfectamente. Se levantó, me dio la mano y me dijo: felicitaciones, ingeniero. ¡Qué grande, Daniel Rearte! Bienvenido una vez más aquí a este espacio en Radio Quimunche, desde Balsa Las Perlas para Rosario, para Mar del Plata, donde vive ahora. Y la última vez que hablé con él estaba en Kirguistán, porque él se dedica a correr y se fue para aquellos lados, recorriendo el mundo. Daniel Rearte y este cuentazo para todos los tiempos. Felicitaciones, ingeniero, en su libro Felicitaciones, ingeniero y otros cuentos leprosos.